¿Sabes por qué sientes que tu vida está pasando sin dirección, como un barco a la deriva en medio del océano? No es porque Dios no tenga un plan para ti, no es porque no tienes potencial, no es porque las circunstancias están en tu contra, es porque has estado viviendo en modo reacción en lugar de modo misión. Has estado dejando que las olas de la opinión, las corrientes de las circunstancias y los vientos de la confusión te lleven a donde quieran. Y mientras tanto, ese motor poderoso que Dios puso dentro de ti, ese Espíritu Santo, ese potencial divino, está desactivado porque no has aceptado el comando. Hoy, Dios te dice con autoridad absoluta, deja de vivir a la deriva. Este no es un consejo. No es una sugerencia motivacional, es un comando divino. Y cuando lo aceptes, cuando implementes el plan inmediato que Dios te va a revelar hoy, ese éxito imposible que has estado persiguiendo sin resultados se volverá inevitable. Déjame en los comentarios, yo acepto el comando, para declarar que dejas la deriva y entras en el propósito. Y dime desde qué país estás recibiendo esta orden divina que va a cambiar tu vida ahora mismo. Reconoce esta sensación. Despiertas cada día sin claridad sobre lo que realmente deberías estar haciendo. Tienes sueños grandes, potenciales enormes, visiones de lo que podrías ser. Pero cuando intentas trazar el camino, todo se vuelve confuso. Entonces haces lo que todos hacen. Reaccionas a lo que viene. Respondes a las urgencias, te adaptas a las circunstancias y al final del día, de la semana, del mes, del año, miras atrás y te das cuenta de que no avanzaste hacia ningún lugar significativo. Simplemente sobreviviste, simplemente flotaste. Y esa frustración te está matando por dentro porque sabes que fuiste creado para más. Sabes que hay un propósito específico con tu nombre. Sabes que Dios no te puso aquí para que vivieras al azar, reaccionando a la vida en lugar de crearla. Pero no sabes cómo salir de este ciclo. No sabes cómo transformar ese potencial en realidad. No sabes cómo hacer que ese éxito imposible finalmente suceda. Y por eso sigues a la deriva, esperando que algo externo cambie para que tu vida finalmente tenga dirección. Pero hoy quiero revelarte una verdad que va a romper esa deriva de raíz. Vivir sin dirección, sin propósito, sin convicción no es una desgracia que te sucedió. Es una elección que estás haciendo y esa elección está negando la soberanía y el plan de Dios para tu vida. Escucha estas palabras de Proverbios 16:9 como si Dios mismo te las estuviera diciendo. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Hay una división de responsabilidades aquí que necesitas entender. Tú tienes que trazar, tú tienes que planear. Tú tienes que tomar decisiones intencionales, pero cuando lo haces, Dios dirige. Cuando tú te mueves con propósito, Él ordena tus pasos. Cuando tú aceptas su comando y actúas en obediencia inmediata, Él hace que el éxito que parecía imposible se vuelva la única consecuencia lógica. El problema no es que Dios no esté dirigiendo. El problema es que tú no estás trazando, no estás planeando, no estás actuando. Estás esperando que la dirección caiga del cielo mientras flotas sin rumbo. Después de este mensaje, algo radical va a cambiar en ti. Vas a recibir un comando claro que corta toda la confusión. Vas a abandonar completamente esa sensación de estar a la deriva y vas a implementar un plan inmediato que te colocará en el camino de la manifestación de tu éxito imposible. No en 5 años, no cuando tengas más recursos. Ahora, hoy, en los próximos minutos, vas a experimentar foco, intencionalidad y autoridad espiritual en tu vida. Porque finalmente vas a entender que el éxito no es un destino lejano al que llegas después de años de esfuerzo incierto. Es una inevitabilidad que comienza en el momento en que aceptas el comando de Dios y ejecutas el plan inmediato con obediencia radical.
Tu vida dejará de ser un accidente, dejará de ser un rasguño. Se convertirá en la obra maestra que Dios diseñó desde el principio. Pero todo comienza con tu decisión ahora. ¿Aceptas el comando o sigues flotando? Porque no puedes hacer ambas cosas, y el momento de decidir es este. Déjame mostrarte algo que probablemente nunca has considerado. La pasividad no es neutra, no es simplemente no hacer nada malo. La pasividad es una acción en contra del propósito de Dios, es una rebelión silenciosa. Es un pecado de omisión que te está robando el destino para el cual fuiste creado. Porque cuando Dios te dio dones, talentos, tiempo, oportunidades, recursos, no los dio para que los enterraras. No los dio para que los dejaras sin usar mientras esperas condiciones perfectas o mientras reaccionas pasivamente a lo que la vida te trae. Los dio para que los usaras intencionalmente, estratégicamente, poderosamente. Y cada día que vives a la deriva, cada día que permites que las circunstancias te lleven, en lugar de tomar el leme de tu vida con intencionalidad bajo la dirección de Dios, estás desperdiciando el regalo más precioso que Dios te dio, tu propósito. Y ese desperdicio no es solo una pérdida personal, es una ofensa a aquel que invirtió tanto en ti. Mira tu vida honestamente ahora mismo. ¿Cuántos días de este año han sido intencionales? ¿Cuántos días has despertado con claridad absoluta sobre lo que Dios te llamó a hacer ese día y lo ejecutaste sin distracción? Si eres brutalmente honesto, probablemente son muy pocos. La mayoría de tus días han sido reactivos. Despiertas y respondes a lo que viene. Checas tu teléfono y reaccionas a los mensajes, a las noticias, a las redes sociales. Vas al trabajo y respondes a las demandas de tu jefe, tus colegas, tus clientes. Llegas a casa y reaccionas al cansancio con entretenimiento pasivo, y así se va el día, sin intención, sin propósito, sin avance hacia nada significativo. Y si un día es así, una semana es así, un mes es así, entonces tu año es así. Y si tu año es así, tu vida es así. Una vida completa vivida en modo reacción, una vida a la deriva, y eso no es lo que Dios diseñó para ti. La sensación que esto produce es devastadora. Sientes que la vida te está pasando mientras tú eres solo un espectador. Ves tus sueños envejeciendo, marchitándose, muriendo lentamente por falta de acción. Ves a otros avanzando, construyendo, logrando, mientras tú sigues en el mismo lugar año tras año. Y la excusa es siempre la misma. No tengo claridad, no sé cuál es mi propósito exacto. No tengo las oportunidades correctas, las circunstancias no están a mi favor. Pero esas son mentiras convenientes que justifican tu pasividad. La verdad es más dura, pero más liberadora. Tienes más claridad de la que admites. Sabes exactamente qué pasos deberías estar dando. Sabes qué hábitos necesitas cambiar. Sabes qué acciones deberías tomar. Pero no los haces. No porque no sabes, sino porque es más fácil flotar que remar. Es más cómodo reaccionar que crear. Es menos amenazante vivir sin compromiso que vivir con convicción. Pero déjame mostrarte algo en la Escritura que necesita sacudirte hasta el núcleo. Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo 25. Un señor confió su dinero a 3 siervos antes de irse de viaje. Al primero le dio 5 talentos, al segundo 2, al tercero 1. Los 2 primeros invirtieron, multiplicaron, actuaron con intencionalidad, pero el tercero, aterrorizado por el miedo al fracaso, cavó un hoyo y enterró su talento. Lo protegió, lo mantuvo seguro, no lo perdió. Simplemente no hizo nada con él. Y cuando el Señor regresó, los 2 primeros fueron recompensados abundantemente. Pero al tercero, el Señor le dijo: «Siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros,
y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses, y entonces ordenó: quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Mateo 25, 26, 28. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? El siervo que no hizo nada malo, que simplemente protegió lo que le dieron sin arriesgarlo, sin usarlo, sin invertirlo, fue llamado malo y negligente. No porque robó, no porque lo desperdició en cosas pecaminosas, sino porque no hizo nada, porque vivió en pasividad, porque dejó que el miedo lo paralizara, y el resultado no fue neutral, fue juicio. Perdió incluso lo poco que tenía, porque en el reino de Dios, no hacer nada no es neutralidad, es rebelión, es desperdicio, es pecado. Y si eso no te sacude, si eso no te despierta de la deriva, entonces necesitas revisar si realmente entiendes lo que Dios espera de ti. Porque Dios no te salvó para que floataras por la vida sin propósito. Te salvó para que cumplieras una misión específica, y esa misión requiere intencionalidad, no pasividad. Entonces déjame preguntarte directamente: ¿cuántos talentos has enterrado? ¿Cuántas habilidades que Dios te dio están sin usar porque tienes miedo de fallar? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque estabas esperando más claridad, más recursos, más confianza? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado en la deriva mientras justificas tu inacción con excusas que suenan razonables, pero que son simplemente cobardía disfrazada? Porque eso es lo que es la pasividad, cobardía. Es el miedo a tomar responsabilidad. Es el miedo a comprometerte con una dirección. Es el miedo a fallar públicamente. Entonces prefieres no intentar, prefieres flotar, prefieres reaccionar. Y mientras tanto, tus talentos se oxidan, tu potencial se marchita, tu propósito se desvanece, y el tiempo, ese recurso no renovable, se escapa sin que hayas construido nada de valor eterno. Pero aquí está la parte que necesitas entender. Dios no acepta la pasividad como una opción válida. Él exige intencionalidad. Él exige que uses lo que te dio. Él exige que traces tu camino con propósito para que Él pueda dirigir tus pasos. No puedes clamar: Señor, dirige mi vida, mientras estás sentado sin moverte. Dios dirige pasos, no espectadores. Dios guía a los que caminan, no a los que flotan. Entonces, si quieres experimentar la dirección sobrenatural de Dios, si quieres ver ese éxito imposible manifestarse, tienes que salir de la deriva, tienes que tomar el leme de tu vida, tienes que decidir que de hoy en adelante cada día será intencional, cada acción será con propósito, cada hora será una inversión, no un desperdicio. Y esa decisión no es para mañana, es para ahora. Entonces, reconoce ahora mismo la gravedad de tu pasividad. Deja de minimizarla, deja de justificarla, llámala por su nombre: pecado. Pecado de omisión, pecado de desperdicio, pecado de rebelión silenciosa contra el propósito de Dios. Y confiesa: Señor, he estado viviendo a la deriva, he estado enterrando los talentos que me diste, he estado reaccionando a la vida en lugar de crearla bajo tu dirección. He estado desperdiciando el tiempo que nunca podré recuperar. He estado viviendo sin intención, sin foco, sin convicción, y reconozco que esto no es neutralidad, es pecado, es rebelión contra tu plan para mi vida. Hoy me arrepiento, hoy decido salir de la deriva, hoy acepto tu comando, y pido que me des la claridad, la valentía y la fuerza para vivir con intencionalidad radical de ahora en adelante. Y cuando haces esa confesión, cuando realmente te arrepientes de la pasividad, algo se rompe. Ese ciclo de inercia que te ha tenido atrapado durante años comienza a quebrarse. Porque el arrepentimiento genuino no es solo sentir mal por tus acciones. Es un cambio de mente que resulta en un cambio de dirección.
Es decidir que la forma en que has estado viviendo termina hoy, que la deriva termina ahora, que de este momento en adelante tu vida será marcada por intención, propósito, obediencia radical al comando de Dios. Y esa decisión, ese punto de quiebre, es el inicio de todo. Es el momento donde dejas de ser un espectador de tu propia vida y te conviertes en un co-creador con Dios del destino que Él diseñó para ti. Pero solo sucede cuando dejas de justificar la pasividad y la reconoces como el pecado que es. Déjame darte una imagen clara de lo que significa salir de la deriva. Imagina un barco en medio del océano. Tiene un motor poderoso, tiene combustible abundante, tiene un capitán capacitado, pero no tiene rumbo, no tiene destino. El capitán simplemente deja que las corrientes lo lleven a donde quieran. ¿Ese barco es útil? No. Está desperdiciando todo su potencial. Todo su poder no sirve de nada sin dirección. Ese eres tú. Tienes el Espíritu Santo, el motor más poderoso del universo. Tienes dones, talentos, recursos. Tienes un capitán perfecto en Cristo, pero has estado flotando sin rumbo, sin destino, sin intención, y todo ese potencial se está desperdiciando. Pero hoy, cuando aceptas el comando, cuando implementas el plan inmediato, es como si finalmente introdujeras las coordenadas en el GPS. Es como si finalmente tomaras el leme y dijeras, vamos hacia allá. Y en ese momento, todo ese poder, todo ese potencial se activa, se canaliza, se enfoca, y el barco comienza a avanzar con velocidad y propósito. Esa es la diferencia entre la deriva y la misión. La deriva tiene poder sin propósito. La misión tiene poder con propósito. Y el poder sin propósito es solo ruido, solo movimiento inútil. Pero el poder con propósito es transformación, es impacto, es legado. Entonces hoy decide, ¿sigues en la deriva o aceptas la misión? Porque no puedes tener ambas. No puedes flotar y avanzar al mismo tiempo. No puedes reaccionar pasivamente y crear intencionalmente al mismo tiempo. Tienes que elegir, y esa elección determina si tus próximos años serán un desperdicio o una obra maestra. Si tu vida será un accidente o un testimonio, si tu potencial morirá contigo o se multiplicará en legado eterno. La elección es tuya, pero el momento de elegir es ahora. Pero ahora necesitas entender algo más, porque tal vez estás pensando, está bien, entiendo que la pasividad es pecado, quiero salir de la deriva, pero el problema es que todo es tan confuso. Hay tantas opciones, tantas voces, tantas direcciones posibles. ¿Cómo sé cuál es el comando específico de Dios para mí? ¿Cómo obtengo claridad en medio de toda esta confusión? Y esa es exactamente la trampa que necesitamos destruir ahora. Déjame mostrarte ahora algo que va a cortar toda esa confusión de raíz. El problema no es que el propósito de Dios sea complejo o escondido. El problema es que has estado buscando complejidad cuando Dios te está dando simplicidad. Has estado esperando un mapa detallado de 10 años cuando Dios te está dando un comando para hoy. Y mientras esperas la revelación complicada, ignoras la instrucción simple. Pero hoy vas a recibir el comando divino contra la confusión. Aquí está la mentira que te ha mantenido paralizado, que el propósito de Dios es complejo, misterioso, escondido en algún lugar profundo que necesitas descubrir después de años de búsqueda espiritual, que necesitas descifrar señales complicadas, interpretar sueños simbólicos, esperar revelaciones extraordinarias para finalmente entender qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Y mientras crees esa mentira, mientras esperas esa revelación compleja, te ahogas en confusión, lees 1000 libros, escuchas 1000 sermones, buscas 1000 opiniones, y cada nueva fuente de información te da una dirección diferente y terminas más confundido que cuando empezaste.
Pero déjame revelarte algo que va a cortar toda esa confusión instantáneamente. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y su comando para tu vida no es complejo, es claro, es simple, es directo. El problema no es que Él no haya hablado, el problema es que no te gusta lo que dijo porque es demasiado simple. Primera de Corintios 14:33 dice claramente, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si estás viviendo en confusión constante sobre tu propósito, si no tienes claridad sobre qué deberías estar haciendo, no es porque Dios está siendo misterioso, es porque no estás escuchando, o estás escuchando demasiadas voces en lugar de la voz. Porque cuando Dios habla, cuando da un comando, no es ambiguo, no es complicado, es claro como el día. Piensa en todos los llamados de Dios en la Escritura. Cuando llamó a Noé, no le dio un concepto abstracto sobre salvar a la humanidad. Le dio una instrucción específica: construye un arca, estas son las dimensiones exactas, usa esta madera, hazlo así. Claro, simple, directo. Cuando llamó a Moisés, no le dijo, ve a descubrir tu propósito en Egipto. Le dijo, ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Un comando específico. Cuando Jesús llamó a los discípulos, no les dio un plan de vida de 30 años. Les dijo, sígueme. 2 palabras, un comando claro. Y cuando obedecieron ese comando simple, todo lo demás se desarrolló. La claridad vino en el camino. El propósito se reveló en la obediencia, pero todo comenzó con un comando simple que requería una respuesta inmediata, no análisis, no planificación de 5 años, no comités de evaluación, simplemente obediencia. Y ese es el patrón que necesitas entender. Dios no te va a dar un mapa completo de tu vida antes de que comiences. Te va a dar un comando para hoy. Y cuando obedeces ese comando, te da el siguiente, y luego el siguiente, paso a paso, obediencia a obediencia. Así es como se revela el propósito completo, no en una revelación masiva al inicio, en una serie de obediencias simples ejecutadas fielmente. Entonces deja de buscar complejidad. Deja de esperar que Dios te entregue un plan estratégico de 10 páginas. Deja de consumir más y más información esperando que finalmente algo te dé la claridad mágica. Porque la claridad no viene por más información. La claridad viene por obediencia. Cuando dejas de analizar y comienzas a actuar en lo que ya sabes que debes hacer, la confusión desaparece. Cuando implementas el comando simple que Dios ya te dio, el siguiente paso se vuelve obvio. Pero mientras te niegas a dar el primer paso porque quieres ver el paso 20, te quedas atascado en confusión perpetua. Y esa confusión no es el resultado de falta de revelación de Dios. Es el resultado de tu desobediencia a la revelación que ya tienes. Déjame preguntarte algo muy específico. Si tuvieras que hacer silencio ahora mismo, si apagaras todas las voces externas, todas las opiniones, todas las distracciones, y le preguntaras a Dios, ¿cuál es el único comando que debo ejecutar hoy? ¿Qué te vendría a la mente? No lo que quisieras escuchar, no lo que suena más emocionante, sino lo que sabes en lo profundo de tu espíritu que Dios te ha estado diciendo repetidamente. Tal vez es arreglar esa relación rota, tal vez es comenzar ese proyecto que has estado posponiendo, tal vez es dejar ese hábito destructivo, tal vez es servir en ese ministerio, tal vez es tener esa conversación difícil, tal vez es invertir tiempo en la palabra en lugar de en redes sociales. Tal vez es pedir perdón, tal vez es dar ese paso de obediencia financiera. Lo sabes, puede que no te guste, puede que sea incómodo, puede que requiera sacrificio, pero lo sabes. Y ese conocimiento, esa convicción clara que tienes cuando haces silencio y escuchas honestamente, ese es el comando. No es complejo, no es misterioso, es simple.
Tal vez tan simple que lo has descartado pensando, eso no puede ser todo. Pero eso es exactamente lo que Dios hace. Te da el paso simple que puedes ejecutar hoy. Y cuando lo ejecutas, te da el siguiente. Porque Dios no te va a confiar el paso 10 si no has sido fiel en el paso 1. No te va a revelar el propósito completo si no obedeces el fragmento que ya te mostró. La clareza es progresiva, es recompensa por la obediencia. No es un derecho que demandas antes de moverte. Entonces deja de exigir el mapa completo. Acepta el comando para hoy y obedécelo. Pero aquí está donde la mayoría se atasca. Confunden el comando con una sugerencia. Piensan que es una opción que pueden considerar, analizar, evaluar y luego decidir si la implementan o no. Pero cuando Dios da un comando, no es una sugerencia, no es una recomendación, es una orden, es imperativo. Y la única respuesta apropiada a un comando divino es obediencia inmediata. No déjame pensarlo, no cuando sea más conveniente, no si las circunstancias mejoran. Obediencia, ahora, sin negociación. Porque cuando Dios ordena algo, Él ya proveyó todo lo necesario para que lo ejecutes. El comando contiene la provisión, la orden contiene el poder, pero solo lo experimentas cuando obedeces. Si esperas ver la provisión antes de obedecer, nunca la verás. La provisión se manifiesta en el acto de obediencia, no antes. Piensa en el ejemplo de Noé construyendo el arca. Cuando Dios le dio el comando, construye un arca, Noé no tenía experiencia en construcción naval, no tenía los recursos visibles, no tenía las circunstancias perfectas. De hecho, ni siquiera había llovido nunca en la tierra hasta ese punto. Construir un barco gigante en tierra seca parecía ridículo, pero el comando era claro, y Noé obedeció, y en el proceso de obediencia Dios proveyó todo lo necesario. La sabiduría para construir, los recursos materiales, la perseverancia para completar una tarea que tomó décadas. Todo vino en el camino de la obediencia. Pero si Noé hubiera esperado tener todo resuelto antes de comenzar, nunca habría comenzado y la humanidad habría perecido. El comando era simple, construye. La obediencia era inmediata, comenzó. Y la provisión era progresiva, vino en el proceso. Entonces aplica esto a tu vida ahora. El comando que Dios te dio, ese paso simple que sabes que debes dar, no viene con todas las garantías visibles. No viene con la certeza absoluta de cómo va a resultar. No viene con todos los recursos ya en mano. Viene con la promesa de que Dios estará contigo en el proceso. Y esa promesa es suficiente. Esa promesa es todo lo que necesitas para obedecer ahora. Porque cuando obedeces el comando, cuando das el paso que Él ordenó, Él se encarga del resto. Él provee, Él guía, Él sostiene, Él multiplica. Pero todo eso sucede en el movimiento, no en la espera. Entonces deja de esperar más claridad. Ya tienes la claridad que necesitas para el paso de hoy. Ejecútalo. Y la claridad para el paso de mañana vendrá mañana. Ahora déjame darte un ejercicio práctico que va a romper la confusión inmediatamente. Haz silencio, apaga todo, cierra los ojos y pregúntale a Dios: Señor, ¿cuál es el único comando que debo ejecutar hoy? No 3 comandos, 1. No una lista de cosas. Una cosa, la cosa más importante, la prioridad absoluta. Y cuando Él te lo muestre, y lo hará porque ya lo has estado escuchando repetidamente, acéptalo, incluso si es simple, incluso si no se siente como suficiente para el tamaño de tu propósito. Acéptalo, porque ese comando simple es la puerta hacia todo lo demás. Es la llave que desbloquea el siguiente nivel. Es la obediencia que activa la provisión. Entonces no lo descartes, no lo minimices, no lo pospongas. Acéptalo como lo que es, un comando del Creador del universo que requiere tu obediencia inmediata.
y declara esto en voz alta ahora. Señor, reconozco que has estado hablando claramente y yo he estado complicando tu comando simple. Reconozco que la confusión no viene de ti, sino de mi resistencia a obedecer lo que ya sé que debo hacer. Hoy hago silencio. Hoy escucho. Hoy acepto el comando que me has dado. No voy a exigir más claridad antes de obedecer. No voy a esperar el mapa completo. Voy a ejecutar el paso que me mostraste hoy y confío en que cuando lo haga me mostrarás el siguiente. Tu comando no es una sugerencia, es una orden. Y mi única respuesta es obediencia inmediata. Acepto el comando y lo ejecuto ahora. ¿Sientes esa claridad cortando la confusión? Eso es el Espíritu Santo confirmando la verdad. La confusión se disipa cuando finalmente decides obedecer. Pero ahora necesitas entender algo crucial sobre cómo implementar este comando. Porque tal vez estás pensando, está bien, tengo claridad sobre lo que debo hacer. Pero cuando pienso en todo lo que implica, en todos los pasos necesarios para llegar al resultado final, me siento abrumado, parece demasiado grande, parece demasiado complicado, no sé por dónde empezar, y ahí es exactamente donde la mayoría se paraliza nuevamente, porque están tratando de ejecutar todo el plan en un día, cuando Dios solo les está pidiendo un paso hoy. Déjame mostrarte ahora el principio que va a liberarte de esa parálisis. No necesitas ejecutar todo el plan hoy. Solo necesitas ejecutar el plan inmediato, la acción mínima que tiene el máximo impacto, el paso pequeño que desbloquea todo lo demás. Y cuando entiendes esto, cuando dejas de intentar construir el edificio completo en un día y simplemente pones el primer ladrillo, todo cambia. Aquí está la trampa que te mantiene paralizado incluso después de tener claridad sobre el comando. Cuando finalmente sabes lo que debes hacer, inmediatamente tu mente comienza a construir un plan masivo y complejo. Piensas en todos los pasos necesarios, visualizas todas las etapas, calculas todos los recursos requeridos y en 5 minutos has convertido un comando simple en un proyecto abrumador de 5 años. Y entonces, frente a la magnitud de todo lo que necesitas hacer, te paralizas nuevamente, porque parece imposible, parece demasiado grande y no sabes por dónde empezar. Entonces pospones, decides que cuando tenga más tiempo, más recursos, más preparación, entonces comenzaré. Pero ese momento nunca llega, porque la verdad es que nunca tendrás todas las condiciones perfectas. Y mientras esperas esas condiciones, tu vida sigue a la deriva, tu propósito sigue esperando y tu potencial sigue desperdiciándose. Pero déjame revelarte el secreto que va a destruir esa parálisis. No necesitas un plan de 5 años, necesitas un plan inmediato. No necesitas ejecutar 100 pasos hoy, necesitas ejecutar un paso hoy, el paso correcto. El paso que desbloquea todo lo demás, la acción mínima que tiene el máximo impacto, porque aquí está la verdad que cambia todo. La fidelidad en una pequeña acción de hoy es la única garantía del éxito futuro. No es el tamaño del plan lo que determina el resultado, es la consistencia de la ejecución. No es la complejidad de la estrategia lo que construye el legado. Es la obediencia diaria en lo simple. Entonces, deja de crear planes masivos que nunca ejecutas y comienza a ejecutar acciones pequeñas que realmente implementas. Porque una acción pequeña ejecutada hoy vale infinitamente más que un plan perfecto que nunca comienzas. Jesús enseñó este principio de manera brillante cuando necesitaba alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los discípulos vieron la necesidad y se abrumaron. ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? No tenemos los recursos, no tenemos el plan, es imposible. Pero Jesús no les pidió un plan complejo. Les preguntó, ¿qué tienen disponible ahora?
Y la respuesta fue 5 panes y 2 peces. Ridículo, insignificante, completamente inadecuado para la magnitud del problema. Pero Jesús tomó eso, lo bendijo y alimentó a toda la multitud con abundancia sobrante. Juan 6, 1, 14. El milagro no sucedió cuando finalmente tuvieron un plan perfecto. El milagro sucedió cuando entregaron lo poco que tenían y Jesús lo multiplicó. El plan inmediato era simple: entregar los 5 panes y 2 peces disponibles ahora, y ese paso pequeño desató el milagro imposible. Esa es la fórmula que necesitas grabar en tu corazón. Identifica lo que tienes disponible ahora, por pequeño que sea, y entrégalo en obediencia. Deja de enfocarte en lo que no tienes. Deja de obsesionarte con los 100 pasos futuros. Enfócate en el recurso presente, en la acción inmediata, en el paso que puedes dar hoy. Porque cuando das ese paso en obediencia, cuando usas lo poco que tienes en lugar de esperar tener mucho, Dios multiplica, Dios provee, Dios abre puertas, Dios conecta personas, Dios crea oportunidades. Pero todo eso sucede en el movimiento, no en la planificación. La provisión divina se activa por la obediencia presente, no por la estrategia futura. Entonces, deja de planificar y comienza a obedecer. El plan inmediato es más poderoso que el plan perfecto que nunca ejecutas. Déjame ser brutalmente específico contigo. ¿Cuál es el comando que Dios te dio? Lo identificaste en la sección anterior. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál es la acción mínima que puedes ejecutar hoy, en los próximos 10 minutos, que te mueva en la dirección de ese comando? No la acción completa, no todo el proyecto, la acción mínima, el primer paso pequeño pero significativo. Tal vez es hacer una llamada telefónica, tal vez es enviar un mensaje, tal vez es escribir el primer párrafo, tal vez es investigar un recurso, tal vez es establecer un límite, tal vez es confesar algo, tal vez es pedir ayuda, tal vez es estudiar un pasaje bíblico específico, tal vez es eliminar una distracción. Identifica esa acción mínima ahora, no la acción ideal, la acción posible, la que puedes hacer hoy con los recursos que tienes ahora. Y cuando la identifiques, quiero que entiendas algo crucial. Esa acción pequeña no es insignificante, es estratégica. Es la palanca de Arquímedes. ¿Sabes lo que dijo Arquímedes? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Una palanca pequeña, aplicada en el punto correcto, puede mover una masa gigantesca. Esa acción mínima que estás a punto de ejecutar es tu palanca. Parece pequeña, parece insuficiente, pero aplicada en el punto correcto, con la bendición de Dios, tiene el poder de mover el mundo de inercia que te ha tenido atrapado. Tiene el poder de romper la deriva, tiene el poder de desbloquear el momentum, porque el momentum no comienza con movimientos gigantescos, comienza con movimientos pequeños, pero consistentes. Y ese primer movimiento pequeño, ejecutado hoy en obediencia, es el inicio de todo. Piensa en una bola de nieve rodando por una montaña. Comienza pequeña, insignificante, pero mientras rueda, acumula más nieve. Se hace más grande, gana más momentum y eventualmente se convierte en una avalancha imparable. Pero todo comenzó con una bola pequeña que alguien decidió empujar. Tu plan inmediato es esa bola pequeña. Tu acción mínima ejecutada hoy es ese primer empujón. Y cuando la ejecutas, cuando realmente te mueves en obediencia, comienzas a acumular momentum. Un paso lleva al siguiente. Una victoria pequeña te da confianza para la siguiente. Una puerta abierta te muestra la siguiente. Y antes de que te des cuenta, estás en medio de una avalancha de provisión, oportunidades y milagros que comenzaron con una decisión de obedecer en lo pequeño hoy.
Pero déjame advertirte de la trampa que destruye a la mayoría en este punto, el desprecio por lo pequeño. Cuando identificas esa acción mínima, tu mente inmediatamente te dirá, eso es demasiado pequeño, eso no es suficiente, necesito hacer algo más grande, más impresionante. Y si escuchas esa voz, si desprecias lo pequeño, te paralizas nuevamente, porque siempre habrá algo más grande que podrías hacer. Pero la pregunta no es ¿qué podrías hacer eventualmente? La pregunta es ¿qué debes hacer hoy? Y la respuesta es siempre la acción mínima que está completamente dentro de tu capacidad ejecutar ahora. No desprecies esa acción. Zacarías 4:10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. No menosprecies los comienzos pequeños, porque Dios los honra, Dios los multiplica, Dios los usa para construir cosas monumentales. Entonces declara esto ahora. El plan inmediato que voy a ejecutar hoy es nombra la acción específica. Reconozco que parece pequeño. Reconozco que no es todo el plan, pero es el paso que Dios me está pidiendo hoy. Y me comprometo a ejecutarlo en los próximos 10 minutos. No voy a esperar condiciones perfectas. No voy a postergar hasta tener más recursos. Voy a usar lo que tengo ahora. Voy a dar el paso que puedo dar ahora. Y confío en que cuando lo haga, Dios multiplicará esta obediencia pequeña en resultados que están más allá de mi capacidad imaginar. El plan inmediato comienza ahora. Y lo ejecuto con fe radical. Ahora levántate y hazlo, literalmente. No sigas leyendo hasta que hayas ejecutado esa acción. Ese es tu plan inmediato. Ejecútalo. Y cuando lo hayas hecho, cuando hayas dado ese primer paso pequeño pero significativo, vas a experimentar algo poderoso. Satisfacción, claridad, momentum. No porque hiciste algo enorme, sino porque finalmente saliste de la parálisis y entraste en movimiento, porque rompiste el ciclo de planificación sin ejecución, porque demostraste con acción que ya no estás a la deriva. Estás en misión, y esa diferencia, aunque comience con un paso pequeño, es monumental, porque un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Un objeto estacionario tiende a permanecer estacionario. Entonces la batalla más grande no es dar el paso 100, es dar el paso 1 y acabas de ganarlo. Acabas de salir de la deriva, acabas de entrar en el propósito y todo cambió en ese momento de obediencia. Pero ahora déjame mostrarte algo que necesitas entender sobre el siguiente nivel. Porque has ejecutado el plan inmediato, has dado el primer paso, pero probablemente hay una voz en tu cabeza diciendo, está bien, di un paso pequeño, pero ¿cómo sé que esto realmente va a llevar al éxito que necesito? ¿Cómo sé que este paso pequeño no es solo una pérdida de tiempo? Y esa duda es peligrosa porque puede hacerte regresar a la parálisis. Entonces, necesitas entender ahora mismo cómo funciona el éxito en el reino de Dios. Necesitas entender que tu éxito no depende de tu capacidad, depende de la multiplicación sobrenatural de Dios. Y esa multiplicación se activa por tu obediencia, no por tu perfección. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué llamas a tu meta un éxito imposible? Porque sabes que con tus propias fuerzas, con tus propios recursos, con tu propia sabiduría, es inalcanzable, matemáticamente imposible. Y tienes razón, lo es, pero esa es exactamente la razón por la cual Dios te llamó a eso. Porque cuando algo es imposible para ti, pero sucede de todas formas, todos saben que fue Dios, no tú, y esa es su gloria. Entonces deja de intentar calcular cómo tu esfuerzo humano va a lograr el resultado imposible. No va a suceder así. Va a suceder por multiplicación divina, y esa multiplicación requiere dos cosas de ti: obediencia radical y fe que no se rinde. Déjame revelarte ahora el principio de la multiplicación sobrenatural que convierte tu paso pequeño
en éxito imposible. Cuando actúas en obediencia al comando, Dios se convierte en el factor multiplicador que hace que lo imposible sea la única consecuencia lógica. No es tu esfuerzo lo que produce el resultado, es el poder de Dios activado por tu obediencia. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo crees, la fe radical se desata en ti. Aquí está la razón por la cual sigues dudando incluso después de dar el primer paso. En el fondo de tu corazón, no crees realmente que el éxito pueda suceder para alguien como tú. Miras tu historial de fracasos, miras tus limitaciones presentes, miras tus recursos inadecuados y concluyes: esto es demasiado grande para mí, he fallado antes, probablemente fallaré otra vez. Ese éxito que necesito es para otras personas con más talento, más recursos, más oportunidades, no para mí. Y esa creencia, esa desconfianza profunda en que Dios realmente puede hacer lo imposible a través de ti, es la razón por la cual te rindes rápidamente cuando enfrentas el primer obstáculo. Es la razón por la cual regresas a la deriva cuando no ves resultados inmediatos. Porque nunca creíste realmente que era posible. Pero hoy necesito destruir esa mentira con una verdad que va a revolucionar tu perspectiva. El éxito de Dios no se mide por tu capacidad, se mide por su gloria manifestada a través de tu debilidad. Escucha estas palabras de 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no necesita que seas fuerte, necesita que seas obediente. No necesita que seas capaz, necesita que seas disponible. No necesita que tengas un historial perfecto, necesita que tengas fe radical en que su poder es suficiente. Porque cuando tú eres débil y aún así obedeces, cuando tú eres limitado y aún así avanzas, cuando tú has fallado antes y aún así confías, entonces el éxito que viene no puede ser atribuido a ti, solo puede ser atribuido a Él. Y esa es exactamente la forma en que Dios trabaja. Él elige a los débiles para avergonzar a los fuertes, elige a los necios para confundir a los sabios, elige a los que tienen todas las razones para fracasar, y a través de ellos manifiesta su poder de tal manera que todos saben: esto fue Dios. Entonces deja de usar tu debilidad como excusa, deja de usar tu historial como descalificación, deja de usar tus limitaciones como razón para no creer, porque esas mismas cosas que ves como obstáculos son exactamente lo que Dios quiere usar como plataforma para su gloria. Tu debilidad no es el problema, tu incredulidad es el problema. Tu falta de confianza en que Dios realmente puede multiplicar tu obediencia pequeña en resultados imposibles es lo que te está deteniendo. Pero cuando cambias eso, cuando desarrollas fe radical que dice: Dios puede hacer lo imposible a través de mí, no por mi fuerza, sino por su poder, todo cambia. Porque la fe radical no es optimismo ciego. Es confianza absoluta en que cuando Dios ordena algo, Él provee todo lo necesario para cumplirlo, y esa confianza te hace imparable. Déjame mostrarte cómo funciona matemáticamente el éxito en el reino de Dios. En la matemática humana, el resultado es la suma de tus capacidades, tus recursos y tu esfuerzo. Si no tienes suficiente de alguno de estos factores, el resultado es imposible. Pero en la matemática del reino hay un factor adicional que cambia todo: el poder de Dios. Y ese factor no es aditivo, es multiplicativo, es infinito. Entonces la ecuación no es tu capacidad plus tus recursos plus tu esfuerzo dan resultado. La ecuación es tu obediencia, X, el poder infinito de Dios, dan resultado imposible. ¿Lo ves? Tu obediencia, por pequeña que sea, multiplicada por el poder infinito de Dios, produce un resultado que está completamente fuera de proporción con tu inversión inicial.
Eso no es magia. Eso es la forma en que Dios diseñó su reino. Él multiplica la obediencia fiel, convierte lo poco en mucho, transforma lo imposible en inevitable. Piensa en la resurrección de Lázaro. Juan 11. Lázaro había muerto. No estaba enfermo, no estaba en coma, estaba muerto. Había estado en la tumba durante 4 días, estaba descompuesto. En términos humanos, era absolutamente imposible que regresara a la vida. María y Marta, las hermanas de Lázaro, sabían esto. Cuando Jesús finalmente llegó, María le dijo: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús respondió con una declaración que desafía toda lógica humana: «Tu hermano resucitará». Y luego fue a la tumba y gritó: «Lázaro, ven fuera». Y el muerto salió. Lo imposible se volvió inmediato, no gradual, no después de un proceso largo, inmediatamente después de la orden de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Dios ordena algo, el poder para que suceda está contenido en la orden misma. Esa es la revelación que necesitas. El comando que Dios te dio no es solo una instrucción, es una orden cargada de poder. Cuando obedeces ese comando, no estás actuando en tu propia fuerza esperando que algo bueno suceda eventualmente. Estás liberando el poder de Dios que está contenido en la obediencia a su orden. Y ese poder no está limitado por tus capacidades, no está limitado por tus recursos, no está limitado por tu historial. Está limitado solo por una cosa: tu obediencia. Si obedeces completamente, el poder se libera completamente. Si obedeces parcialmente, el poder se libera parcialmente. Si no obedeces en absoluto, el poder permanece dormido. Entonces la pregunta no es si Dios puede hacer lo imposible. La pregunta es si tú vas a obedecer completamente el comando que te dio. Porque cuando lo haces, el éxito imposible se vuelve inevitable. Entonces déjame preguntarte: ¿realmente crees esto? ¿Realmente crees que cuando obedeces el comando de Dios, cuando ejecutas el plan inmediato con fe radical, Dios se convierte en el factor multiplicador que hace que tu éxito imposible sea la única consecuencia lógica? Porque si no lo crees, vas a rendirte en el primer obstáculo. Vas a regresar a la deriva en la primera dificultad. Vas a abandonar cuando no veas resultados inmediatos. Pero si realmente lo crees, si tienes fe radical en el poder multiplicador de Dios, te vuelves imparable, porque ya no estás confiando en tu propia capacidad para producir el resultado. Estás confiando en el poder infinito de Dios para multiplicar tu obediencia. Y esa es una apuesta segura, porque Dios nunca falla, nunca se queda sin recursos, nunca se queda sin poder. Cuando Él ordena, Él provee. Cuando Él llama, Él capacita. Cuando Él promete, Él cumple. Pero aquí está donde necesitas hacer una decisión consciente. ¿Vas a creer esta verdad o vas a seguir viviendo bajo la mentira de que tu éxito depende de tu capacidad? Porque no puedes tener ambas. No puedes decir confío en Dios y al mismo tiempo vivir aterrorizado por tu insuficiencia. No puedes decir creo que Dios es poderoso y al mismo tiempo rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. La fe radical requiere que sueltes completamente la confianza en ti mismo y la transfieras completamente a Él. Requiere que dejes de medir el éxito por tus capacidades y comiences a medirlo por su fidelidad. Requiere que dejes de preguntar ¿puedo hacerlo? Y comiences a declarar Dios puede hacerlo a través de mí. Y esa transferencia de confianza, ese cambio de mentalidad es lo que activa el poder sobrenatural. Entonces declara esto en voz alta ahora mismo con convicción absoluta. El éxito en mi misión no depende de mi fuerza, depende del poder de Dios. Mi capacidad es limitada, pero su poder es infinito.
Mi historial está lleno de fracasos, pero su fidelidad es perfecta. Mis recursos son inadecuados, pero su provisión es abundante. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Y cuando yo obedezco su comando, Él se convierte en el factor multiplicador que hace que mi éxito imposible sea inevitable. No es por mi fuerza, es por su poder. No es por mi sabiduría, es por su dirección. No es por mis recursos, es por su provisión. El éxito es inevitable, no porque yo soy capaz, sino porque Él es fiel. Y esa fe radical me hace imparable. Yo creo, yo confío, yo obedezco. Y Dios multiplica. ¿Sientes ese poder activándose en tu espíritu? Esa es la fe radical despertándose. Esa es la confianza en Dios, desplazando la duda en ti mismo. Y cuando vives desde esa fe, cuando realmente crees que Dios es el factor multiplicador, tu forma completa de operar cambia. Ya no te paralizas por los obstáculos porque sabes que Dios los puede remover. Ya no te rindes ante las dificultades porque sabes que Dios las puede convertir en testimonios. Ya no te desanimas por los resultados lentos porque sabes que Dios está trabajando en lo invisible, preparando lo imposible. Te vuelves persistente, resiliente, imparable, no por tu propia fuerza, por tu confianza en su poder. Y esa es la diferencia entre alguien que abandona a la primera señal de dificultad y alguien que persevera hasta ver el milagro. Pero déjame advertirte de algo. La fe radical no significa que todo será fácil. No significa que no enfrentarás obstáculos. No significa que verás resultados instantáneos en todos los casos. Significa que cuando enfrentes obstáculos, no los interpretarás como señales de que estás en el camino equivocado. Cuando no veas resultados inmediatos, no concluirás que Dios no está trabajando. Porque la fe radical confía en el proceso de Dios, incluso cuando no entiende el tiempo de Dios. Confía en su fidelidad, incluso cuando no ve su método. Confía en su poder incluso cuando la evidencia visible dice lo contrario. Y esa confianza inquebrantable es lo que te sostiene a través de las temporadas difíciles hasta llegar al otro lado donde el milagro se manifiesta. Entonces no confundas la fe radical con expectativas de facilidad. La fe radical es la confianza de que Dios cumplirá su promesa sin importar cuán difícil sea el proceso. Y aquí está la promesa que necesitas aferrarte. Cuando Dios te da un comando, cuando te llama a un propósito que parece imposible, Él ya determinó el resultado. Ya lo vio cumplido, ya lo estableció. Tu obediencia no está creando el resultado, está manifestando el resultado que Dios ya decretó. Entonces el éxito no es una posibilidad, es una inevitabilidad. No por tu capacidad de hacerlo suceder, por la fidelidad de Dios para cumplir lo que Él prometió. Tu único papel es obedecer, seguir obedeciendo, persistir en la obediencia y en el tiempo de Dios. Verás el éxito imposible manifestarse, porque no depende de ti, depende de Él, y Él nunca falla. Esa es la fe radical que te hace imparable. Esa es la confianza que destruye la deriva y te establece en el propósito. Y esa fe no es algo que tienes que fabricar, es algo que recibes cuando finalmente entiendes quién es Dios y qué puede hacer a través de tu obediencia. Pero ahora hay una última pieza que necesitas entender, porque has aceptado el comando, has ejecutado el plan inmediato. Has desarrollado fe radical en el poder multiplicador de Dios. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo mantienes esto a largo plazo? ¿Cómo evitas regresar a la deriva cuando la motivación inicial se desvanece? ¿Cómo mantienes la claridad y el enfoque cuando las distracciones vuelven? Y la respuesta está en algo que la mayoría descuida completamente, pero que es absolutamente esencial. Déjame mostrarte ahora el principio que sella todo lo que has aprendido y lo convierte en un estilo de vida permanente: el testimonio.
La práctica de registrar y compartir el impacto de tu obediencia, porque cuando documentas lo que Dios está haciendo a través de tu plan inmediato, cuando compartes las victorias pequeñas, cuando das testimonio de la fidelidad de Dios, algo poderoso sucede. Tu propia fe se fortalece, y la de otros también. Y esa práctica te mantiene fuera de la deriva permanentemente. Aquí está el problema que la mayoría enfrenta después de dar los primeros pasos. La motivación inicial se desvanece. La claridad que tenías en el momento de la decisión comienza a empañarse. Las distracciones regresan. La rutina se instala. Y lentamente, sin darte cuenta, comienzas a deslizarte de vuelta hacia la deriva. No porque no creas en el comando, no porque no quieras obedecer, sino porque no estableciste un sistema para mantener la claridad, para recordar lo que Dios está haciendo, para fortalecer tu fe continuamente. Y ese sistema, esa práctica que sella todo lo que has aprendido y lo convierte en un estilo de vida permanente, es el testimonio, el acto deliberado de registrar y compartir el impacto de tu obediencia. Porque cuando documentas lo que Dios hace a través de tu plan inmediato, cuando compartes las victorias pequeñas, cuando das testimonio de su fidelidad, suceden tres cosas poderosas. Tu propia fe se fortalece, la fe de otros se enciende y creas una evidencia tangible de que tu vida dejó de ser un accidente y se convirtió en una historia escrita por Dios. Piensa en la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5. Había sufrido durante 12 años. Gastó todo lo que tenía en médicos. Nadie pudo ayudarla. Pero cuando escuchó de Jesús, se dijo a sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en medio de la multitud extendió su mano, tocó el borde del manto de Jesús y inmediatamente fue sanada. El flujo de sangre se detuvo. 12 años de sufrimiento terminaron en un instante, y ella podría haber desaparecido silenciosamente en la multitud, agradecida pero callada. Pero Jesús no lo permitió. Él se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y la mujer, temblando, cayó delante de él y le declaró toda la verdad. Dio su testimonio, públicamente, delante de todos. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. El testimonio selló la sanidad. La declaración pública solidificó la victoria privada. Esa es la función del testimonio. No es solo celebración, es consolidación. Cuando declaras lo que Dios hizo, cuando lo articulas con palabras, cuando lo compartes con otros, estás solidificando esa verdad en tu propia mente y espíritu. Estás creando una memoria permanente de la fidelidad de Dios. Y esa memoria se convierte en combustible para tu fe en el futuro. Porque cuando enfrentes el próximo obstáculo, cuando llegue la próxima temporada difícil, cuando te sientas tentado a dudar, podrás regresar a ese testimonio y recordar: Dios fue fiel antes. Dios puede ser fiel otra vez. Él me sacó de la deriva. Él cumplió su promesa en aquella área. Él puede cumplirla en esta también. El testimonio es tu ancla. Es tu recordatorio tangible de que Dios es real, su poder es real y tu obediencia produce resultados reales. Sin testimonio, las victorias se olvidan. Con testimonio, las victorias se convierten en fundamento para la próxima batalla. Entonces, déjame darte una asignación práctica que va a cambiar todo. A partir de hoy, comienza a documentar tu viaje de obediencia. No necesitas algo elaborado. Puede ser tan simple como un cuaderno donde escribes las fechas y las acciones. Hoy, fecha, obedecí el comando de Dios ejecutando acción específica. Este fue mi plan inmediato. Y luego, cuando veas resultados, por pequeños que sean, agrégalos. Hoy, fecha, vi este resultado como consecuencia de mi obediencia. Describe el resultado. Con el tiempo,
ese cuaderno se convierte en un registro poderoso de la fidelidad de Dios. Se convierte en evidencia física de que tu vida dejó de estar a la deriva. Se convierte en tu libro de testimonios personales. Y cuando lo relees, cuando ves la acumulación de obediencias y resultados, tu fe explota. Porque ya no estás confiando en una teoría abstracta, estás confiando en un historial documentado de fidelidad divina. Y no te detengas en el registro privado. Comparte tu testimonio, no desde un lugar de arrogancia, no para impresionar, sino para glorificar a Dios y fortalecer a otros. Cuando veas un resultado de tu obediencia, compártelo. Quiero compartir lo que Dios hizo. Hace tiempo, Él me dio un comando claro de acción. Yo lo obedecí y hoy vi resultado. Esto no fue por mi fuerza, fue por su fidelidad. Y si Él lo hizo por mí, puede hacerlo por ti también. Esa declaración simple tiene un poder monumental porque inspira a otros a salir de su propia deriva. Les da esperanza de que el cambio es posible. Les muestra un modelo práctico de obediencia que produce resultados. Y al mismo tiempo, fortalece tu propia fe cada vez que lo declaras. Porque cada vez que verbalizas la fidelidad de Dios, la estás grabando más profundamente en tu propio espíritu. Pero déjame advertirte de algo. No esperes tener el testimonio completo antes de comenzar a compartir. No esperes ver el milagro final antes de dar testimonio del primer paso. Celebra las victorias pequeñas. Comparte los resultados incrementales. Hace una semana estaba completamente a la deriva. Hoy, por la gracia de Dios, di el primer paso de obediencia. Todavía no veo el resultado completo, pero ya no estoy paralizado, ya no estoy flotando, estoy en movimiento. Y eso es un milagro. Ese testimonio es tan poderoso como el testimonio del milagro final, porque le muestra a otros que el cambio comienza con una decisión, no con un resultado perfecto. Que el valor está en salir de la deriva, no en haber llegado ya al destino. Y cuando compartes ese proceso, cuando eres honesto sobre dónde estabas, dónde estás y hacia dónde vas, le das permiso a otros para comenzar su propio viaje sin esperar condiciones perfectas. Apocalipsis 12:11 dice algo profundo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio no es solo celebración, es un arma espiritual, es una forma de vencer. Cuando das testimonio de lo que Dios hizo, estás declarando victoria sobre la mentira de que nada puede cambiar. Estás destruyendo la narrativa de que estás condenado a vivir a la deriva para siempre. Estás proclamando que el poder de Dios es real, su comando es efectivo y la obediencia produce resultados. Y esa proclamación no solo te fortalece a ti, debilita al enemigo, porque el enemigo prospera en el silencio. Prospera cuando las victorias de Dios son escondidas. Prospera cuando las personas sufren en secreto sin saber que otros han vencido las mismas batallas. Pero cuando compartes tu testimonio, rompes ese silencio, expones la fidelidad de Dios y empoderas a otros para creer que ellos también pueden vencer. Entonces haz un compromiso ahora mismo. Voy a documentar mi viaje, voy a registrar las fechas, las acciones de obediencia, los resultados que veo. Y voy a compartir mi testimonio, no para exaltarme a mí mismo, sino para glorificar a Dios y fortalecer a otros. No voy a esperar tener la historia perfecta. Voy a compartir el proceso honesto, porque mi testimonio no es sobre mi perfección, es sobre su fidelidad. Y esa fidelidad merece ser declarada. Escribe ese compromiso, fírmalo, fecalo, porque ese compromiso es lo que te mantiene fuera de la deriva permanentemente. Es el sistema que asegura que nunca olvides de dónde te sacó Dios y hacia dónde te está llevando. Es el recordatorio constante de que tu vida tiene propósito, dirección y significado eterno. Y aquí está lo hermoso del testimonio.
Crea un ciclo de fe en espiral ascendente. Obedeces el comando, ves un resultado, lo documentas, lo compartes. Eso fortalece tu fe. Esa fe fortalecida te da valentía para obedecer el siguiente comando. Esa obediencia produce el siguiente resultado. Lo documentas, lo compartes. Tu fe se fortalece más y el ciclo continúa. Cada obediencia alimenta la siguiente. Cada testimonio construye sobre el anterior. Y con el tiempo, miras atrás y ves una vida completamente transformada. No porque tuviste un momento espectacular, sino porque tuviste una serie de obediencias fieles, documentadas y compartidas, que construyeron un legado poderoso. Eso es lo que el testimonio hace. Convierte momentos individuales de obediencia en una narrativa coherente de fidelidad divina. Y esa narrativa se convierte en la historia de tu vida. Pero déjame decirte algo más sobre el poder del testimonio. Cuando lo compartes, no solo estás ayudando a otros, estás asegurando tu propia perseverancia, porque cuando declaras públicamente, Dios me sacó de la deriva y ahora vivo con propósito, creas una responsabilidad. Ya no puedes regresar silenciosamente a la deriva sin que se note. Ya no puedes abandonar sin que otros pregunten qué pasó. Entonces, el testimonio público te mantiene comprometido, te mantiene enfocado, te mantiene responsable. Y eso no es presión negativa, es protección positiva, es una cerca que te protege de regresar al lugar del cual Dios te sacó. Entonces, no veas el compartir tu testimonio como una opción. Véelo como una parte esencial de tu viaje de transformación. Es tan importante como la obediencia misma, porque la obediencia sin testimonio se olvida, pero la obediencia con testimonio se multiplica. Ahora déjame mostrarte cómo se ve esto prácticamente en los próximos días. Hoy ejecutaste tu plan inmediato, esa acción mínima que identificaste. Mañana vas a observar cualquier resultado, por pequeño que sea. Tal vez es paz mental. Tal vez es una puerta que se abre, tal vez es una conversación que sucede, tal vez es simplemente la satisfacción de haber obedecido. Regístralo, escríbelo. El fecha, como resultado de mi obediencia de acción, experimenté resultado. Y luego, en algún momento durante la semana, compártelo con al menos una persona. Quiero compartir algo que Dios hizo. Y observa lo que sucede, observa cómo esa persona responde, observa cómo tu propia fe se fortalece al verbalizarlo, observa cómo Dios usa ese testimonio para tocar a esa persona. Y luego repite el ciclo, cada semana, cada mes, y en un año tendrás 52 testimonios documentados, 52 evidencias de que Dios es fiel, 52 razones para nunca dudar otra vez. Y escucha esto, tu testimonio no tiene que ser dramático para ser poderoso, no tiene que ser un milagro espectacular, puede ser tan simple como estaba viviendo a la deriva, acepté el comando de Dios, di un paso de obediencia. Y ahora tengo claridad y dirección que no tenía antes. Eso es suficiente, eso es poderoso, porque hay millones de personas viviendo a la deriva exactamente como tú estabas. Y cuando escuchan que alguien salió de esa deriva, cuando ven que es posible, cuando tienen un modelo práctico de cómo hacerlo, su esperanza se enciende. Tu testimonio, simple, puede ser el catalizador que saca a otra persona de años de parálisis. Entonces nunca menosprecies tu testimonio. Nunca pienses que no es lo suficientemente significativo para compartir. Si Dios lo hizo, es significativo. Si cambió tu vida, merece ser compartido. Si demuestras su fidelidad, glorifica su nombre. Y eso es todo lo que necesitas para que tu testimonio tenga valor eterno. Entonces declara esto: mi vida dejó de ser un accidente. Se convirtió en una historia escrita por Dios, y esa historia merece ser contada, no para exaltarme a mí, sino para exaltarlo a Él. Mi testimonio es la prueba de que ya no estoy a la deriva.
es la evidencia de que el comando de Dios es real. Su poder es efectivo y la obediencia produce resultados. Voy a documentar este viaje. Voy a compartir estas victorias. Voy a fortalecer mi fe y la de otros a través del testimonio. Porque esta es la forma en que el reino se expande. Una obediencia a la vez, un testimonio a la vez, una vida transformada a la vez. Y mi vida es parte de ese movimiento ahora. Ya no estoy flotando, estoy avanzando, ya no estoy reaccionando, estoy creando, ya no estoy a la deriva, estoy en misión y mi testimonio lo prueba. El testimonio es tu ancla, es tu combustible, es tu arma, es tu legado. Porque cuando tu vida termine, lo que quedará no son tus posesiones, lo que quedará es tu testimonio. Las historias de cómo Dios fue fiel, los relatos de cómo obedeciste el comando, los ejemplos de cómo saliste de la deriva y entraste en el propósito. Y esas historias inspirarán a generaciones, fortalecerán a los que vienen después de ti. Multiplicarán el impacto de tu obediencia mucho más allá de tu propia vida. Porque el testimonio tiene ese poder. No solo preserva la memoria de lo que Dios hizo, multiplica el efecto de lo que Dios hizo. Una vida transformada que comparte su testimonio puede transformar 1000 vidas más. Y esas 1000 vidas pueden transformar 1.000.000. Eso es el efecto dominó del testimonio. Y todo comienza con tu decisión de documentar y compartir lo que Dios está haciendo en tu vida ahora. Déjame recordarte las verdades que Dios te reveló hoy, las verdades que tienen el poder de sacarte de la deriva permanentemente y establecerte en el propósito para el cual fuiste creado. Primero, la pasividad no es neutralidad, es pecado, vivir a la deriva. Reaccionando a la vida en lugar de crearla bajo la dirección de Dios es desperdicio del regalo más precioso que Él te dio, tu propósito. Reconociste eso hoy y te arrepentiste. Segundo, Dios no es un Dios de confusión. Su comando para tu vida no es complejo ni escondido. Es claro, simple y directo. Y cuando haces silencio y escuchas honestamente, sabes exactamente cuál es ese comando. Tercero, no necesitas un plan de 5 años. Necesitas un plan inmediato. La acción mínima de máximo impacto que puedes ejecutar hoy. Y cuando la ejecutas con fe radical, Dios se convierte en el factor multiplicador que convierte lo imposible en inevitable. Cuarto, el testimonio es tu ancla, tu combustible y tu arma. Cuando documentas y compartes lo que Dios hace a través de tu obediencia, solidificas tu propia fe y enciendes la fe de otros. Estas son las verdades prácticas, no son teoría. Son el fundamento sobre el cual caminas de hoy en adelante. Ahora mira el contraste, mira dónde estabas y dónde estás ahora. Antes vivías a la deriva, sin dirección clara, reaccionando pasivamente a lo que la vida te traía. Sentías que los días pasaban sin significado, que tus sueños envejecían sin acción, que tu potencial se desperdiciaba sin propósito. Tenías confusión donde necesitabas claridad, tenías parálisis donde necesitabas movimiento, tenías duda donde necesitabas fe, pero ya no, porque hoy aceptaste el comando. Hoy ejecutaste el plan inmediato. Hoy desarrollaste fe radical en que Dios multiplica tu obediencia en resultados imposibles. Hoy comenzaste a documentar tu testimonio y ese cambio no es pequeño, es monumental. Es la diferencia entre una vida que flota sin rumbo y una vida que avanza con propósito. Entre una vida que es un accidente y una vida que es una obra maestra. Entre una vida que termina con lamento y una vida que termina con legado. Tu vida dejó de ser un rascuño, se convirtió en la historia que Dios está escribiendo, y todo comenzó con tu decisión de aceptar el comando hoy. Entonces, aquí está tu llamado final.
tu orden divina que no admite negociación ni postergación, deja de vivir a la deriva. Ahora, este no es un mensaje para reflexionar mañana. Es un comando para ejecutar en los próximos 5 minutos. Levántate, física y espiritualmente, y haz la única cosa que Dios te dijo que hagas. No todas las cosas, la única cosa. El plan inmediato que identificaste. Si no lo has ejecutado todavía, hazlo ahora. Si ya lo hiciste, identifica el siguiente paso y ejecútalo. Porque la prueba de que aceptaste el comando no son las palabras que dijiste o la emoción que sentiste. Es la acción que tomaste, el movimiento que hiciste, la obediencia que ejecutaste. Y sin esa acción, este mensaje fue solo información que te condena porque ahora sabes lo que debes hacer. Pero con esa acción, este mensaje se convierte en el punto de quiebre donde tu vida cambió para siempre, donde dejaste la deriva y entraste en la misión, donde soltaste el control y aceptaste el comando, donde dejaste de flotar y comenzaste a avanzar con propósito inquebrantable. Tu éxito imposible comienza ahora, no mañana, no cuando tengas más recursos, no cuando te sientas más preparado. Ahora, en este momento, con lo que tienes, donde estás, porque tienes un comandante que te ordenó moverte, y cuando obedeces su orden, Él se convierte en el factor multiplicador que hace que lo imposible sea la única consecuencia lógica. Entonces levántate y obedece. Hoy decides si tu vida será una deriva o una misión, si será un accidente o un testimonio, si será desperdicio o legado. La decisión es tuya, el momento es ahora. Da el paso.